una vez Ebenecer, siempre Ebenecer. Buenos días, familia Ebenecer. Es un gusto poderte saludar a través de este medio. Damos la bienvenida a los familiares, amigos que nos ven de otra parte de la República, y aunque tú no lo creas, damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo desde el extranjero, que juntos hoy se han conectado para adorar y exaltar el nombre de Dios. Me gustaría pedirte un favor, ponte de pie. Y ahora que ya estás puesto de pie, dile a la persona que está a tu lado: hoy será un día diferente. Pero díselo así, con una expectativa: hoy será un día diferente. Hoy Dios te va a hablar. Y ya que estamos puestos de pie, ¿qué te parece si inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y oramos al Padre? Dios, te damos gracias en esta hora por este día, por la oportunidad que nos das de abrir los ojos, conectarnos y unirnos para adorar y exaltar tu nombre. Te pedimos que tú nos bendigas este día. Declaramos que adoraremos como nunca. Padre, atamos todo aquello que quiera detener la bendición en cada hogar, en cada corazón, y declaramos que tu presencia se manifiesta mientras adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirte un favor. Quiero que me permitas leerte una porción de la Escritura. El Salmo 138, versículo 1 al versículo 6, dice lo siguiente: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Checa bien, el versículo que acabamos de leer dice: te alabaré con todo mi corazón. Es el momento preciso para alabarlo porque Él es bueno, porque el día que clamamos nos respondió. Y escúchame bien, porque no nos ha dejado y no nos dejará. ¿Te parece si hoy es el día en que adoramos con toda la actitud? Dile a la persona: hoy tienes que adorar. Vamos a adorar y exaltar su nombre. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita
que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestra roca firme en donde estamos fundados, y tú vas delante de nosotros abriendo caminos, abriendo puertas, rompiendo cerrojos, Señor, para darnos una victoria. Y creemos, Padre, que toda oración del justo ha llegado delante de tu presencia y tú has escuchado. Haz todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera
Buenos días, familia Ebenecer, una iglesia maravillosa, una iglesia fiel, a la cual vamos a transmitir esta prédica. Espero que tu corazón sea abierto, tu corazón esté dispuesto a escuchar el mensaje de Dios esta mañana, o el mensaje que Dios tiene para tu vida esta mañana. Hace 9 días iniciamos un año nuevo. La semana pasada iniciamos la nueva serie Decisiones. Decisiones 2021. Sin importar tu estilo de vida, tu situación que estás pasando en este momento y las situaciones que han estado pasando a nuestra congregación o a nuestras familias como iglesia, sin importar esas situaciones, estamos a tiempo de tomar decisiones. Decisiones que van a dar resultados, obviamente, o queremos tener resultados positivos. No solamente a nuestra vida, sino también a nuestras generaciones y sobre todo a nuestra eternidad. Recuerda que hablamos que el tipo de decisiones son muy importantes, porque la vida se configura, se forma de decisiones. Tu vida, tu estilo de vida, es resultado de las decisiones que tomaste en el tiempo pasado. Y las decisiones que tomes hoy, ya sean positivas o negativas, van a repercutir en tu vida en el futuro. Los resultados de las decisiones de tu adolescencia, si eres adulto, te están persiguiendo hoy. Y por eso animamos a los adolescentes, a los chicos, a los niños, a los jóvenes, tomar buenas decisiones para que esas decisiones, esas bendiciones les persigan en su edad adulta. Las decisiones las realizamos todos los días. Hay decisiones casuales que no inciden en la configuración, en la formación de la vida o en el estilo de vida. Pero sí hay decisiones que sí forman, que sí marcan el destino. Entonces, de esas decisiones vamos a estar hablando, por supuesto. Las decisiones son determinantes en la vida, son determinantes. Porque las decisiones, repito, construyen un estilo de vida y también determinan destinos generacionales. Por eso es necesario aprender a tomar buenas decisiones. En la vida, las decisiones no son opcionales, son ineludibles, son inevitables. Debes tomar decisiones. Determina y construye tu destino con buenas decisiones. Pavimenta tu vida con buenas decisiones. No, que las decisiones no te crean baches donde tengas que caer y lastimarte, herirte y lamentarte. Y algunos no salen de ahí. Pero precisamente esta prédica es para que si tú tomaste decisiones equivocadas en el pasado, tú puedas tomar la decisión de salir de ahí, porque Dios tiene planes y propósitos. Toda decisión va a marcar tu vida, para bien o para mal, porque no hay decisiones sin repercusiones. Por eso Moisés, recuerde que terminamos con este texto maravilloso: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta mañana, el tema que creo Dios puso en mi corazón para ti en medio de las situaciones que hemos estado pasando como iglesia, de las situaciones complicadas. Quiero que el tema lo comprendas. Decide entender la agenda de Dios. Decide entender la agenda de Dios. Entiende la agenda de Dios. Quiero que abras tu Biblia en primer libro de Crónicas, capítulo 12, y veas 2 versículos de ese capítulo conmigo.
capítulo 12 de Crónicas. Y quiero, antes de leer los versículos 23 y 32, comentarte que el capítulo habla de las características de los valientes de David, de esos guerreros que se unieron a David. Dice el versículo 23: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle o transferirle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Y se menciona el número de cada tribu. Si ves hasta el versículo 32, es un versículo maravilloso. Tiene enseñanzas poderosas. Dice el versículo: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Las características de los hijos de Isaacar, checa las características: entendidos en los tiempos, entendidos en el desarrollo de la historia, el por qué, el cómo, por qué sucedían las cosas, cómo sucedían. Pero también tenían otra característica: y sabían qué hacer en medio de las circunstancias. Sabían la agenda de Dios. Sabían discernir cuál era el mejor camino a seguir, cuál era la postura que debían tener en medio de las circunstancias. Y estamos hablando de circunstancias difíciles, complicadas. Y obviamente lo mejor para Israel. Una observación sobre la familia de Isaacar. Los hijos de Isaacar, dice. Hay una referencia a un padre. Resalta el trabajo de un padre en la formación espiritual de sus hijos. Entonces, también hago una observación para ti y una exhortación para ti. Es tiempo que tú, como padre, tomes en serio la formación espiritual de tus hijos, para que cada uno también conozca la agenda de Dios, y cuando ellos estén en los caminos de Dios y disciernan los caminos de Dios y caminen en los caminos de Dios, se puede decir los hijos de, y mencionen tu nombre. Quiero que grabes el objetivo de esta prédica. El objetivo es que tú seas un hombre, una mujer entendido en los tiempos, que puedas comprender por qué suceden las cosas, por qué a veces le pasan cosas malas a la gente buena. ¿Por qué? Pido que el Espíritu Santo te dirija esta mañana a comprender por qué de todo. Recuerda que el coronavirus no le tomó por sorpresa a Dios, nos tomó por sorpresa a nosotros. Pero es importante conocer la agenda de Dios para saber qué Dios está hablándonos en medio de esta pandemia, qué Dios quiere de nosotros en medio de esta pandemia. Estamos en un momento crucial, un momento crítico de la pandemia. ¿Qué Dios quiere hablarnos? ¿Sabes que Dios quiere hablarte a través de todo esto? ¿Sabes que Dios quiere decir a su iglesia con templos cerrados? Hay muchos que no saben qué hacer, qué decidir. Es importante que como cristianos conozcamos la agenda y los propósitos de Dios en medio de estos tiempos, para que sepamos obviamente cómo afrontar y cómo reaccionar en los tiempos de adversidad, tiempos de cambios. ¿Sabes que el mundo está cambiando? ¿Sabes que hay cambios morales, cambios éticos, cambios, la forma, no solamente el contenido de la educación, sino la forma de educar, de enseñar?
cambios ideológicos, cambios que van contra los valores tradicionales de nuestra gente y de la iglesia misma. Tienes que saber en qué tiempo vives para tomar las decisiones pertinentes en cada situación particular. Esta pandemia toca a cada familia en diferentes áreas, de diferentes formas. Es importante conocer cómo Dios también va a intervenir a nuestro favor en medio de estos tiempos complicados. Tú tienes que saber cómo Dios va a intervenir a tu favor en tiempos complicados como estos. Es muy importante que en este siglo XXI tengamos el espíritu de los hijos de Isaacar. Hablando de los tiempos, hablando de la palabra tiempos, definiendo la palabra tiempos, porque los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y hablando de ellos, la Biblia, en el Nuevo Testamento, expresa el significado de la palabra tiempo. Y tiene dos palabras para referirse al tiempo. Y es cronos y kairos. Cronos, en griego, es el tiempo que se refiere a las horas, a los días, semanas, meses, años, décadas. Pero kairos tiene que ver con las condiciones y las circunstancias de esos días, de esos meses o de esos años. En el Nuevo Testamento, kairos se refiere a un tiempo de oportunidad e intervención, un tiempo único e irrepetible, ya sea de parte de Dios o un tiempo de circunstancias personales que marcan. En el Nuevo Testamento, kairos se refiere a un tiempo, repito, de oportunidad divina. Por ejemplo, Gálatas 4:4 dice: viniendo el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios tiene tiempos para intervenir en el cronos del hombre. Entonces, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en el tiempo exacto. Cuando Jesús sale a la cena, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Hay tiempo kairos. Hay tiempo que Dios determina algo, determina una intervención. Quizá no nos gusta, posiblemente no nos agrada, pero es asunto de la agenda de Dios para nuestras vidas. Entonces, un kairos personal es un tiempo donde las decisiones marcan la vida. Hay tiempos kairos, hay tiempos que Dios habla y determinamos tomar las decisiones. El día que entregaste tu vida a Jesús, ¿te recuerdas? Es un tiempo kairos de Dios. No va a volver otra vez. El tiempo kairos también es un tiempo donde ocurren sucesos significativos que marcan tu historia personal, ya sea positiva o negativa. Un tiempo cuando quizá pasaste un desierto. Eso es el tiempo kairos. Un tiempo donde se marca el corazón, la vida, la historia. Quiero comentarte una experiencia personal. Dios habló a mi vida para tomar decisiones de entrar al ministerio. Fue un tiempo kairos de Dios. Yo hubiese dicho no. Entré al ministerio, estuve en el seminario y me enviaron precisamente posterior al primer año de seminario. Me enviaron a un lugar llamado El Ciervo, en Autla, Veracruz, pegado a Misantla, en las faldas del cerro hacia Jalapa, Veracruz.
Recuerdo esa noche caminando más de 3 horas. Se me hizo noche en el camino, una soledad tremenda, una oscuridad y a punto de interrumpir mi camino con un tremendo aguacero. ¿Sabes? Te digo algo. Fue un tiempo de decisiones. Una voz a mi corazón, una voz a mi espíritu me decía: tus padres ahorita, era un mes de octubre, noviembre, tus padres están tomando chocolate con un pan de dulce y tú tienes hambre y tú estás aquí solo. ¿Por qué no te regresas? Regrésate, ve con tus padres. ¿Sabes? Fue un tiempo de decisión. Decidí permanecer a pesar de todo. Posterior a esa decisión enfermé de manera grave. Y también otra vez la lucha interna. Regrésate. ¿Qué haces aquí? Si yo hubiese tomado decisiones equivocadas de regresarme, yo no estaría donde estoy ahora. Qué tremendo. Ese tiempo Kairos. Es un tiempo donde Dios interviene, a veces para algo que no nos gusta, pero que es un bien, que Él sabe todas las cosas, Él es sabio, entiende la agenda de Dios. Jesús se refirió muchas veces a este tiempo Kairos de Dios, donde Él lleva a cabo su voluntad, sus propósitos para el mundo, para una familia. Por ejemplo, decía: aún no ha venido mi hora, mi tiempo Kairos de Dios. Juan 2. Mi tiempo no es cumplido, decía en Juan 7. No ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12. El tiempo se ha cumplido en que el reino de Dios ha llegado, etcétera, etcétera. Es necesario entender la agenda y los propósitos de Dios para saber qué hacer y cómo reaccionar ante esos momentos complicados. En estos tiempos de pandemia necesitamos entender cuál es la agenda de Dios, cuál es su voluntad, cómo se va a manifestar Él a nuestras vidas en medio de este desierto. Tenemos que entender qué Dios está diciendo. Tenemos que entender cómo va a manifestar su gloria y su fidelidad a nuestras vidas, a nuestra familia y a la congregación, a la iglesia. Si no entendemos el Kairos de Dios, el tiempo de su intervención, el tiempo en que Él permite algunas cosas, el tiempo en que en su voluntad Él permite cosas que a veces nos hieren, si no entendemos qué Dios está haciendo, nos vamos a herir, nos vamos a lastimar, vamos a perder la fe, vamos a perder nuestras convicciones, porque hay muchas preguntas en la crisis, hay muchas preguntas en las situaciones difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué? Y esos por qué no tienen respuesta. Pero si discernimos los tiempos de intervención de Dios, los kairos de Dios, sabremos que a pesar de los tiempos complicados, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y aunque no entendamos, pero sabemos que Dios tiene una voluntad perfecta, vamos a estar firmes contra todo viento y contra toda marea. Es indispensable entonces ser creyentes que conozcan la agenda de Dios. Quien no comprende los tiempos, quien no comprende la agenda de Dios, como los hijos de Isaacar, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de pérdidas, algunos van a perder la fe en Dios. Y le digo algo, y no van a regresar a la iglesia. Aunque los templos se abran, no van a regresar.
porque según ellos, Dios no actuó a su favor. Cuando no entendemos, reaccionamos contra los propósitos de Dios de manera negativa. Y cuando no entendemos, perdemos su intervención en medio de los tiempos complicados. Perdemos la intervención de su fortaleza, de su gracia y de su bendición. Dios es Dios a pesar de todas las cosas que han estado pasando, de cosas que no nos gustan, pero estamos en su agenda. Como dice el hermano Pío, tenemos fecha de caducidad. Y mientras no llegue en la agenda de Dios esa fecha de caducidad, no va a pasar absolutamente nada. Cuando dejamos de escuchar su voz, a través de las pruebas, a través del dolor, a través de la enfermedad, nos perdemos la manifestación de su gracia, de su fortaleza y de su fidelidad. Les animo a que en medio de los tiempos, como los hijos de Isaacar, entendamos la agenda de Dios y podamos decir como Job: Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Cuando no entendemos los tiempos, cuando no entendemos su voluntad y los tiempos de Dios en medio de las pruebas, vamos a perder el enfoque de su bondad. Escúcheme esto: si no entendemos la agenda de Dios en los tiempos complicados, vamos a perder el enfoque en su bondad. Si decimos que Dios es bueno cuando hay comida, entonces Dios no es bueno cuando falta el alimento. Si pensamos que Dios es bueno solo en el nacimiento, entonces Dios deja de ser bueno en la muerte. Solo estoy preguntándole. Cuando no entendemos la agenda de Dios, perdemos el enfoque en su bondad. Cuidado con desconocer el tiempo de Dios, porque es fácil perder el enfoque de su bondad. Hablando de las pérdidas en estos días, yo quiero que entiendas algo. Es una pérdida para nosotros. Nos duele perder un amado, un ser querido, un amigo, un compañero. Es doloroso para nosotros, pero si está en la agenda de Dios, Él sabe lo que hace. Escucha esto: para Dios, la muerte de sus santos es de gran estima ante sus ojos. Mira la perspectiva de Dios sobre lo que está pasando, lo que pasa. Para Dios la muerte es ganancia. Ya lo dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabe, cuando muere un hijo de Dios, cuando muere un hombre de Dios, una mujer de Dios, nos duele su partida, nos duele su ausencia. Pero escucha esto: cuando muere un justo, Dios ha ganado un justo. Porque el hombre es tan valioso, porque es mejor estar allá. Es mejor estar allá. Decía el apóstol: para mí el vivir es Cristo, y es mejor estar allá. Allá no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. Si Dios es bueno solo cuando hay trabajo, y si Dios es bueno solamente cuando hay aumento de sueldo, entonces Dios no es bueno cuando falta el trabajo. Entonces Dios no es bueno cuando llega la enfermedad. ¿No es bueno entonces? Job bendijo a Dios en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la pérdida, porque Job conocía la bondad de Dios. Job dijo: Dios dio y Dios quitó,
Bendito sea su nombre. En medio del dolor, Job decía: yo sé que aunque desecha mi carne, yo sé que de ver a Dios, porque yo sé que mi Redentor vive. Y decía Job: si recibimos el bien, ¿por qué no hemos de recibir el mal? Y Job decía: podemos contender con el Altísimo para decirle: está mal lo que estás haciendo, decía Job. Y Job decía: no podemos contender con el Altísimo, Él es Dios. ¿Sabes? Ante la adversidad, su esposa tuvo otra reacción. Ante el problema, ante la necesidad, su esposa tuvo otra reacción. Habló como una mujer fatua, una mujer necia, una mujer sin entendimiento. Job 2:9. Quiero que tú vayas a tu Biblia y veas Job capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. En la versión NBV, su esposa le reprochó: persistes en tu vida piadosa, en tu integridad, viendo todo lo que Dios te ha hecho. Cheque la gran pregunta de su esposa a Job. ¿Cuántos de estos días van a decir: no es posible, Dios es malo, Dios no es bueno, Dios me ha dejado, Dios esto, Dios aquello? Y como la esposa de Job. ¿Sabes qué le dijo la esposa a Job? Maldícelo, blasfema y muérete. Eso fue lo que dijo la esposa. Pero él respondió: hablas como una necia. Pues ¿qué? Hemos de recibir de manos de Dios únicamente lo agradable y nunca lo desagradable. Y dice la Escritura en todo esto: Job no pecó en nada, ni de palabra, ni de acción, ni de emociones. Quiero que entiendas: Dios es bueno todo el tiempo. Y todas las cosas, dice Pablo, nos ayudan para bien. Es tiempo de ser agradecidos y fieles. De manera consistente. No podemos decir Dios es bueno solo cuando las cosas van bien, y Dios es malo cuando las cosas no son buenas desde nuestra perspectiva. Porque muchas veces cuando todo está bien, no le damos a Dios la prioridad. Lo santo no nos interesa. Lo sagrado se vuelve común. La iglesia no es importante. Reunirse no es importante. Honrar a Dios no es importante. El servir, el dar financieramente para la obra de Dios no es importante. Es más, no agradecemos a Dios que todo está bien. Pero sabes, quiero que comprendas la agenda de Dios. No es nuestra agenda, es su agenda, es su voluntad, no mi voluntad, no es nuestra voluntad. ¿Sabes? Tú no creaste el coronavirus. Tú no mandaste a tus seres amados a enfermarse. Tú no mandaste a tus padres a enfermarse. Tú no mandaste a tus hijos a enfermarse. No dependió de ti el que salieran adelante o no salieran. Si has perdido un ser querido, Él está en las mansiones eternas.
Tú y yo tenemos que continuar firmes en la fe. Si estás firme, manteniendo tu integridad y tu piedad, tu decisión de honrar a Dios, eres un justo delante de Dios como Job y estás pasando un desierto. Tú necesitas entender el kairos de Dios, la agenda de Dios. Tú necesitas comprender su voz, su acción. El cómo va a hacerlo, no lo sé, pero tú necesitas entenderlo en medio del problema, del dolor, de la pérdida. Repito, si no entendemos la agenda de Dios, vamos a rechazar comprender sus propósitos. Porque en medio de la crisis tú no entiendes los propósitos de Dios, pero Él tiene propósitos y los entenderás posteriormente. Cuando no entendemos los tiempos, cuando no entendemos la agenda de Dios, entristecemos su corazón. Cuando tomamos decisiones equivocadas, cuando reaccionamos de una manera incorrecta. En Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44 dice: cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén, vio la ciudad, lloró sobre ella y dijo: cuánto me gustaría que hoy entendieras lo que puede traer tu paz. Checa eso. Cuánto me gustaría. Pero ahora no lo puedes entender, no quieres entenderlo, no quieres verlo con tus ojos. Llegará sobre ti días en que tus enemigos harán un muro y te rodearán y te atacarán por todos lados. Te derribarán, no dejarán piedra sobre piedra y matarán a tus hijos. Todo esto ocurrirá porque no reconociste el tiempo de tu visitación en que Dios vino a salvarte. Jesús vio el corazón de la gente y lloró. Cuando tú no entiendes la agenda de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, y reaccionas de manera equivocada, de manera donde casi renuncias a creer, a confiar y a esperar en Él, sencillamente hiere su corazón. Él tiene una agenda. Cuidado con confiar en nuestros propios muros. Nada nuestro es seguro. Nada nuestro es seguro. Nuestra seguridad está en Dios. Dijo el Señor Jesús: yo los tengo en mis manos y nadie los arrebatará de mis manos. Nadie. Aunque han sido arrebatados muchos de nuestros amigos, familiares, del seno de nuestra familia, Jesús dice: pero de mis manos nadie los va a arrebatar. Él tiene una agenda. Jesús insistió en la importancia de conocer los tiempos y les dijo en Lucas capítulo 12, versículo 54 al 56. Luego Jesús le dijo a la gente: cuando ustedes ven una nube que se forma en el occidente, dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, pero no saben interpretar los tiempos. Los tiempos. Esa generación no supo interpretar los tiempos de Dios, la agenda de Dios, la visita del Mesías. Era el Salvador y no lo recibieron, no lo entendieron. ¿Conoces en qué tiempo estás? ¿Sabes qué hacer en estos tiempos? En medio de esos tiempos ¿en dónde están puestos tus ojos? ¿En las condiciones o en Dios?
en las circunstancias o en Dios. Quiero concluir. Es indispensable ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Cuando tenemos el espíritu de los hijos de Isaacar, conocemos la agenda de Dios, conocemos los tiempos de Dios. Y cuando conocemos la agenda de Dios, ante la adversidad, ante el dolor, ante la pérdida, tenemos la actitud de Job. El omnipotente sabe todas las cosas, sabe por qué. Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Cuando no entendemos la voluntad y los tiempos, la agenda de Dios, en medio de la prueba, perdemos su enfoque. Y recuerda, Dios es bueno todo el tiempo. Iglesia, familias, les exhorto que en medio del desierto plantes tu corazón en Dios. Afirmes tu corazón en Dios a pesar de lo que ha pasado, a pesar de lo que estés pasando, porque Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo y todas las cosas nos ayudan a bien a los que estamos en los propósitos de Dios. Quiero concluir con una historia bíblica que tiene mucho que enseñarnos para comprender los tiempos y la agenda de Dios. Quiero ir a Hechos capítulo 12. Quiero que analices en tu Biblia este capítulo. Este capítulo comienza diciendo que en los días del rey Herodes, muchos de los hermanos de la iglesia eran maltratados. Y el rey Herodes mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y tomó la decisión de aprender a Pedro el día de la Pascua. Y tomó a Pedro y lo puso en prisión. Y le puso 16 soldados, como si fuera un criminal peligroso. La iglesia se enteró de eso y la iglesia empezó a orar y orar fervientemente, constantemente por Pedro, mientras él estaba en la prisión. La Biblia dice que Pedro, por toda la presión, él se durmió. Pero un día, un momento, un kairos de Dios, una intervención de Dios, vino el ángel y lo sacó de la prisión. Quiero que en tu casa puedas leer tranquilamente este pasaje. Quiero hacer unas observaciones concernientes a este pasaje. En los tiempos de Pedro no había pandemia, había persecución del imperio romano para los cristianos. ¿Por qué Dios permitía que algunos creyentes fueran maltratados? Es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué lo permitía? Yo no tengo la respuesta. Escucha algo más. ¿Por qué permitió que un apóstol de Jesucristo, importante, un predicador, como Jacobo, el hermano de Juan, muriera y Pedro no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitió que Jacobo muriera y Pedro no? No lo sé. Pedro estaba en tiempos complicados. Vamos a enfocarnos en Pedro. Su compañero había muerto, la iglesia perseguida. Él fue arrestado y encarcelado, esperando la sentencia de muerte. Como dije, 16 soldados lo custodiaban día y noche como un poderoso criminal. Lo encadenaron
de pies y manos. No lo trataron como una señorita. Lo trataron a punta de patadas, de latigazos a nuestro hermano Pedro. Lo resguardaron en una puerta de hierro con cerrojos poderosos para que no saliera. En estos tiempos, en los momentos de Pedro, eran momentos de dolor. Obviamente que no le dieron de comer. Tenía hambre. Tiempos de necesidad. Tiempos de preocupación por su vida, por su familia. Tiempos de preguntas para con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Vas a permitir que yo muera como Jacobo? Tiempos de muchas preguntas. Si yo muero, ¿qué será de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos que aún quizá no conozco? ¿Qué será de la iglesia? Y en medio de esta situación, la iglesia, dice este capítulo 12, hacía oración delante del trono de Dios. Pero escucha esto. Recuerda que Jacobo fue muerto a espada. Pero yo creo que también la iglesia oraba por Jacobo. La oración de la iglesia era que Jacobo, Dios lo librara de la muerte. Creo que era el deseo de la iglesia. Pero sabes, Dios determinó otra cosa. No, esa determinación divina no fue buena para la familia de Jacobo. Quizá tampoco fue buena para la iglesia. Pero algo extraordinario y celestial fue bueno para Jacobo. Ir a casa, estar con su Salvador. Yo quiero que te imagines. También oraron por Jacobo, como oraron por Pedro. Pero Dios determinó su voluntad. Sin importar el resultado de la oración por Jacobo, la iglesia siguió orando por un milagro en la vida de Pedro. La iglesia siguió golpeando el trono de Dios. La iglesia siguió pidiendo que su voluntad se hiciera en la tierra como en el cielo a favor de Pedro. Sigamos orando, porque Dios dice: si mi pueblo se humilla y ora, yo iré desde los cielos. Creyentes, iglesia Ebenecer, sin importar el resultado de nuestra oración, sigamos orando. No nos cansemos pues de orar. Si has orado durante este tiempo, no te canses. Sigue levantando tu voz. Pega a las puertas del cielo hasta que se abran. Insiste. Regresando a Pedro, estaba en tiempos de dolor, tiempos de angustia, tiempos de miseria, tiempos de esclavitud. Estaba prisionero. Seguro había voces en su corazón. Seguro había voces que les decían: vas a morir, no saldrás de aquí, reniega a Jesús, mira por causa de Jesús cómo estás. Y el agotamiento, los golpes, el hambre hicieron que Pedro durmiera. Pero la iglesia, repito, seguía orando, seguía clamando en el trono de Dios para que su agenda se cumpliera. Y obviamente siempre pensamos que tiene que ser a nuestro favor.
Pero en la oración, hablando de Pedro, Dios contestó y un ángel fue enviado. El poderoso ángel del Señor desciende a la ciudad de Jerusalén y va hacia la cárcel del imperio. Y cuando llega a la cárcel, se abre de par en par. Los hierros se rompen. Y el ángel penetra hacia la celda de Pedro. Dice: 6 guardias fornidos, grandes, armados hasta los dientes, no pueden detener al ángel del Señor. Va hacia el amado apóstol Pedro. No va hacia otros. No está diciendo quién es Pedro. No, porque el ángel del Señor conocía a Pedro. Dios te conoce, los ángeles te conocen, ellos saben quién eres. Va hacia el amado apóstol, lo toca y lo despierta, le quita los grilletes y las cadenas y lo levanta y lo saca en la mera cara de los guardias. Las rejas abiertas, salen a la calle y el ángel se aparta de él, y Pedro llega a la casa donde la iglesia está orando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo con Jacobo? ¿Por qué no mandó Dios un ángel poderoso con Jacobo? ¿Por qué permitió que muriera? No lo sé. Él tiene su agenda. Él sabe lo que hace. Obviamente no nos gustan muchas de las cosas. ¿Tú crees que la familia de Jacobo estaba tranquila? ¿Por qué intervino en la vida de Pedro? Porque en su agenda no era tiempo de morir. Y en medio de las condiciones de muerte, Dios intervino. Quiero preguntarte esta mañana: ¿cuál es tu prisión? ¿Cuál es tu situación? Escúchame esto. No importa cuál sea tu prisión, no importa cuál sea tu dolor, no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea la situación en que tú vives, Jesucristo es real. Jesucristo es real. Él sigue siendo el Señor y puede intervenir en tu vida para vida eterna. Quiero que esta mañana determines entender la agenda de Dios. Que en medio de los tiempos complicados, difíciles, de asuntos que no entendemos, no pierdas la fe. Te animo a que no pierdas la fe. Rechaza ese espíritu de la mujer de Job. Recházalo. No escuches a ningún espíritu que está diciéndote: Dios no es bueno, Dios te ha dejado. No lo escuches. Escucha a Dios. Yo tengo todo en mis manos. Tengo todo bajo control. Pide al Espíritu Santo conocer los tiempos, el porqué de las cosas, para que sepas cómo reaccionar, qué pensar, qué hacer en medio de los tiempos complicados. Y en medio de esos tiempos complicados, Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Pero decide con todo tu corazón escuchar la voz de Dios en medio de estos tiempos complicados. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cómo estás. Pero ¿has entendido la agenda de Dios? ¿Has entendido los propósitos de Dios? Sus pensamientos son inalcanzables. Su voluntad no es nuestra voluntad. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero quiero que esta mañana no pierdas la fe a pesar de las circunstancias. Dios es bueno todo el tiempo.
todo el tiempo. Dios es bueno. Quiero que esta mañana le digas a Dios: tú eres el Señor. Tú eres Dios. A pesar de estas situaciones, de estas circunstancias, dile: yo te amo. Recuerdo aquella anécdota de un mártir. Le dicen: niega a Jesús y te damos la vida. Y este mártir dijo: ¿cómo negar a quien ningún mal me ha hecho, sino solo bien? No niegues tu fe, no niegues tu confianza en Dios, no niegues al Señor que te rescató. Sigue firme, vamos adelante, continúa firme. Él es Dios, Él es Dios, Él es Señor. Vamos ahí donde estás, ahí en familia, comiencen a exaltar el nombre del Señor a pesar de todas las cosas. Comiencen a decirle: tú eres Dios, te amamos, aunque no entendemos muchas cosas, y quizá tengas que confesar que no entiendes su agenda, pero esta mañana decide entenderla. Trata de entenderla, y si no la entiendes, dile: Señor, no entiendo, pero tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Que Dios bendiga tu vida. Que el Espíritu Santo, el amado Consolador, te fortalezca en estas circunstancias. Dios es el Señor. Te amamos, Jesús. Tú eres Dios. Eres nuestro Salvador. Te exaltamos y te damos gracias. Decidimos seguir firmes. Decidimos seguir creyendo. Decidimos confiar en ti todo el tiempo. Bendito seas, Señor. Bendice a la iglesia Ebenezer. Bendice a las familias en crisis. Bendice a las familias en dificultades. Bendice a la iglesia de una manera extraordinaria. Muestra tu gracia, tu amor, tu fortaleza en medio de todas las cosas. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Que Dios bendiga sus vidas, sus corazones. Sigamos orando al Señor por milagros, porque al final uno de los milagros más grandes es que alguien entre a la patria celestial, termine su carrera con gozo, aunque no nos guste. Pero dice la Escritura que es dichosa, que ha ganado una carrera alguien que se nos adelanta. Sigamos luchando. Tú y yo que quedamos todavía hemos perdido familiares cercanos, amigos, hermanos. Tú y yo nos resta continuar. Vamos adelante, iglesia, firmes y adelante, huestes de la fe. Sigamos firmes. Que Dios bendiga sus vidas. Padre, bendice a la iglesia Ebenezer, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Bendice a cada persona que se ha conectado o que escucha nuestro canal. Padre, que tu amor inunde los corazones de mis hermanos como iglesia, que tu gracia sea poderosa para sostenerles y el poder de tu Espíritu Santo sea de una manera extraordinaria el consolador, el que fortalece, el que nos enseña toda la verdad y glorifica a Jesús en nuestras vidas. Bendice, abre los cielos y derrama tu bendición hasta que sobre y abunde en cada hogar y familia de una manera extraordinaria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia, que Dios bendiga sus vidas. Seguimos firmes en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo para todos.
Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima. Y queremos decirte que una vez que termine todo esto y volvamos a abrir nuestras puertas, hay un lugar para ti y tu familia en nuestra casa. Nos encantará verte en Ebenecer. Estamos en calle Chichimecas, número 79, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, entre Sacerdotes y Segor, a una cuadra del metro Ciudad Azteca, de la línea B. Dejaremos nuestra dirección y contactos en la descripción de este video. ¡Te esperamos!